Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana en la que se ha celebrado una de las citas parlamentarias más importantes del año, el debate sobre el Estado de la Nación, marcado sin duda, entre otras cosas, por la economía. No ha habido reforma sorpresa ni anuncios de más medidas, pero el presidente del Gobierno sí afirmó estar dispuesto a seguir con los ajustes si eso es necesario. Habrá reforma de las pensiones, en eso insistió Zapatero, y será sin el apoyo del Partido Popular. Hoy hablaremos de ello, de si estuvo o no el debate a la altura de la crisis y de la reunión en Bruselas que mantuvo el Ecofin, porque tampoco los ministros de Economía europeos han conseguido ponerse de acuerdo sobre el grado de transparencia con el que deben publicarse ahora los test de resistencia realizados a los bancos. ¿Qué debemos saber y qué podemos esperar exactamente de esas pruebas? Darán una idea de cómo está la banca, la española, que debe al BCE 126.000 millones de euros. Es una cifra récord, la hemos conocido estos días, en los que las entidades publican resultados. También lo han hecho bancos estadounidenses que, tras recibir ayudas públicas, ahora anuncian beneficios millonarios. Son, por tanto, algunos de los asuntos de los que vamos a hablar en esta próxima media hora. Lo vamos a hacer con nuestros invitados habituales: Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. Bienvenido. Hola. Nos pregunto antes de nada por esa gran cita parlamentaria del año, ese debate sobre el Estado de la Nación, marcado sin duda por la economía. El presidente del Gobierno acudía a esa cita con varias reformas ya hechas: la reforma laboral, la reforma financiera, de la que ya hablábamos la semana pasada, y esos ajustes con los que hacer frente al desequilibrio presupuestario. Acudía esperanzado, aunque reconocía que esas medidas pueden tener un efecto en el crecimiento, y esto es lo que le respondía el líder de la oposición. Sabemos, sin embargo, que se trata de un crecimiento todavía débil y sujeto al riesgo de los efectos que puedan conllevar en la segunda mitad del año los ajustes fiscales adicionales que estamos llevando a cabo. Ha inundado los bancos españoles con su deuda. España es hoy la única nación desarrollada que no crecerá en 2010. Ha cerrado la persiana al empleo de los jóvenes, cuyo índice de paro supera ya el 40%. Bueno, son algunas de las intervenciones que pudimos escuchar en ese debate, y os pregunto ya si creéis que el debate estuvo a la altura de la situación económica de ahora, ¿no? Bueno, hubo más de debate, hubo más de reproches, hubo más de rifirrafes, hubo más de dramatización de la confrontación, ¿no? del desencuentro, que lo que probablemente la mayoría de los españoles podrían esperar, y es puntos de convergencia y propuestas, o convergencia en torno a propuestas, a mínimos comunes denominadores de las dos fuerzas políticas, ¿no? Porque en el momento en el que estamos, que es un momento muy complicado, es un momento en el que las pérdidas de bienestar son explícitas, es un momento en el que efectivamente no hay en un horizonte a muy corto plazo algo que nos permita revertir una situación adversa, sobre todo en términos de desempleo, en términos de situación financiera, etcétera. Yo creo que no hubiera venido mal que hubiera un clima, como ha ocurrido en otros países, en otras economías, de concertación en lo básico. Es decir, por ejemplo, mire, el resto del mundo está mirando a nuestro país, o puede seguir mirando a nuestro país, en relación con los temas de financiación autonómica. Aunque la deuda pública no es grande, etcétera, etcétera, pero qué duda cabe de que si existe un clima económico doméstico adverso, las finanzas públicas se pueden resentir. Y la gente de fuera no entiende muy bien eso de la financiación autonómica. Incluso aquí, en los espectáculos que damos de desencuentro en torno a las mesas del presidente o a los consejos de política fiscal y financiera, no gustan, debilitan la confianza. Si no se puede hacer ya nada con las finanzas públicas, si no tenemos política monetaria, es verdad que la confianza no cuesta mucho dinero, y es lo mínimo que se le puede decir, se le puede exigir a los políticos. A mí me hubiera gustado, desde luego, ver en el líder, digamos, en el presidente del Gobierno, una mano al líder de la oposición, y en el líder de la oposición también propuestas, porque es probable, a tenor de lo que dicen las encuestas, está cerca, si hubiera unas elecciones cualquier día de estos, de llegar al Gobierno. ¿Qué haría usted? Una alternativa, ¿no? Ante estas, por lo menos propuestas concretas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, la confianza de los ciudadanos en las habilidades de su clase política, en la capacidad de ellos para conducir estos 2 años que quedan hasta las elecciones generales, es hoy mayor que antes del debate. Me parece, ¿no? Juan José. Mira, yo estuve invitado a una
sesión de discusión sobre el debate del Estado de la Nación, de manera que eso me obligó a verlo entero. Otras veces no lo he podido, pero esta vez sí lo he visto entero. Y a mí lo que me pareció fue una gran ceremonia de la confusión, que me parece es un reflejo exacto de la confusión en la que está sumida el país en los momentos actuales, la sociedad española. Yo creo que la sociedad española está absolutamente desconcertada por los cambios tan radicales en política económica, sobre todo el cambio desde el 9 de mayo, la noche del 9 al 10 de mayo. Previamente se había venido negando la crisis económica, después se pasó a reconocerla, pero con una solución ultra keynesiana de gastar todo lo posible por aquello de que nuestra deuda era baja y podía seguir subiendo, etcétera, hasta que eso ha estallado. Y luego, como el 10 de mayo se cambia radicalmente hacia unas posiciones liberal-conservadoras impuestas por la Unión Europea y se hace con la misma frescura con que antes se defendía lo contrario, de la noche a la mañana, no como consecuencia del cambio de la coyuntura, no, de un viernes a un lunes. Se cambia radicalmente. Y yo creo que esto ha producido un gran desconcierto. Está desconcertada la izquierda, a mi modo de ver, y lo estuvo en el debate, porque no entienden cómo desde una posición de izquierda pues se pueden adoptar reformas de este tipo, que yo creo que son buenas, pero ellos no lo entienden desde esa posición de izquierda, y la prueba está en que jamás aplaudieron nada que tuviera que ver con la economía. Solo aplaudían cuando Zapatero imprecaba a Rajoy. Y por parte de los liberal-conservadores, pues están, yo creo, también absolutamente desconcertados. Primero, pues porque sienten que les han robado parte del programa y lo único que saben decir es no puede hacer propuestas porque ya están ahí, lo único que puede decir es no me fío de usted en que vaya a llevarlas a cabo. Y este fue el tono general del debate, lo cual es, para el país, a mí me parece malo. Y me parece malo por dos razones, verás. Una primera razón, porque yo creo que las reformas se están haciendo sin convicción y por lo tanto se están haciendo a medias y se está perdiendo una oportunidad muy buena para hacer las reformas radicales que la economía del país necesita. Y tenemos la reforma laboral a medias y tenemos la reforma financiera que no termina de ser lo que termina que ser y tenemos otras reformas anunciadas pero todavía no iniciadas. Da la impresión de que se están haciendo de mala gana. Y por otra parte, porque se hagan como se hagan, hay que hacerlas. Claro. Y la política económica tiene efectividad siempre que tenga al menos dos características. Una, que se aplique con convicción, y otra, que sea creíble y que la gente confíe en lo que se está haciendo. Yo creo que ninguna de esas condiciones se da en los momentos actuales. Este caso, ¿no? Por tanto, a mí no me parece en última instancia descabellado la propuesta de consultar al país en los momentos actuales de desconcierto generalizado. Os pregunto por ello, porque este debate... Y eso es convocar elecciones. A mí eso no me parece descabellado. No será recordado por reformas nuevas adicionales a las que ya conocíamos, pero sí por ese mensaje del líder de la oposición pidiendo elecciones anticipadas. Efectivamente, os pregunto por ello, porque dada la coyuntura económica actual, ¿creéis que esto sería apropiado, no, Emilio? Juan José ya se ha pronunciado. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sería un error notable, porque abriríamos una brecha de interinidad en el peor momento, perderíamos una temporada larga cuando resulta que lo que hay que hacer es evitar que siga sangrando el país, otra temporada larga en que tomara posesión el nuevo gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que sería una insensatez de hacerlo así, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de fortalecer esa proyección de confianza, en esa